Buenos días, buenos días. Bueno, Realmente es una satisfacción tener hoy el inicio del curso de esta forma. Y evidentemente lo primero que tenemos que hacer es felicitar a CEDE por la organización del acto, pero sobre todo agradecer a nuestro patrocinador Suez la oportunidad que nos da. Y, como no, a nuestra invitada de hoy. Evidentemente, el tema lo merece. La atención del tema es muy importante, lo es mucho más el ponente. La primera revolución industrial estuvo representada por la sustitución del sudor por el vapor, sacándonos de un mundo de gremios de artesanos. La segunda, por las centrales eléctricas, creando líneas de ensamblaje, corporación pública, dirección de control de mandos y seguimiento, que dio origen a lo que se definió como el hombre de la organización del siglo XX. La tercera, por Internet, con el avance de la gran conexión espacio-tiempo, con sistemas de organización centralizada y delegación distribuida. La cuarta, que hoy vivimos, con la revolución de los recursos, con la movilidad, permitiendo con la conectividad nuevas funciones desde el análisis de datos agregados en tiempo real. Tal como las primeras tres revoluciones industriales nos dieron nuevas estructuras organizativas y prácticas directivas, la revolución de los recursos también necesita hacerlo, formando la dirección a sus empleados para que puedan realizar nuevas tareas y desarrollar habilidades necesarias en la transformación digital. La nueva era será definida por una estructura organizativa que trabajará con nativos digitales, gestionando Big Data, utilizando decisión con soporte en línea y construyendo la organización en red. Pero, sobre todo, exige una dirección que lo entienda, que sea capaz de dirigir en una organización en red, atraer talento, organizar eficazmente para acelerar el éxito, actuar con inmediatez, crear confianza indispensable para funcionar. Los directivos, por tanto, que tengan el conocimiento de las nuevas tecnologías, sean capaces de adaptar su organización a los cambios que se avecinan y, sobre todo, que tengan una actitud abierta al talento, a la iniciativa. Requiere acuerdos globales, abierto al tiempo de crear entornos cerrados con unos valores en constante evolución y conscientes de lo que se llama la ley de Conway, el diseño, actividad y control de una red redunda y determina el mundo real. Y es preciso aplicar el lema de Postel que dice: sé liberal en lo que aceptas y conservador en lo que haces. Pero todo ello necesita directivos imprescindibles con conocimiento tecnológico, con criterio, con capacidad de entender el nuevo paradigma y proyectar el futuro, como es el caso de nuestra invitada de hoy, como es el caso de Rosa García. Rosa nació en Madrid hace muy poco tiempo. Está casada, es madre y disfruta de sus tres hijos, de Jorge, el mayor, de Carmen y de Lucía. Rosa, sobre todo, le encanta pensar y por eso una de sus mayores aficiones es caminar por el monte, como hacía Rafael Termes. Carmen es licenciada por la Universidad Autónoma de Matemáticas, es matemático. Ya sabéis que en el mundo del científico todos dicen que se respeta a los físicos y los físicos solo respetan a los matemáticos.
Disfruta caminando, por tanto, por la montaña y cuando puede hace viajes escapándose lo más lejos posible para romper, necesita romper. Ha trabajado en multinacionales como NET, WordPerfect y entre 1991 y 2010 en Microsoft, donde ocupó los cargos de mayor responsabilidad, siendo en el año 2008 nombrada vicepresidente de Microsoft Western Europe para consumo y online. En octubre del 2011 se incorporó como presidente de Siemens en España. En la actualidad también es miembro de otros consejos de administración, como es Acerinos y Bankinter, es miembro del Consejo Rector de APD y de la Universidad Europea de Madrid. Y desde junio, presidente de la Cámara Alemana en España. Ha recibido muchos galardones, entre otros el de Directivo del Año de AED, Premio de Expansión y Empleo a la mejor CEO en Recursos Humanos y Premio de FEDEPE a la Mujer Directiva. Acumula muchos años de experiencia en su juventud, pero lo más importante es su curiosidad, valorando el conocimiento, con una actitud positiva. Transmite ilusión con seguridad profesional y sabe hacer con pasión el trabajo. Adelante, tienes la palabra. Producto de Siemens. En 2 horas y media podemos llegar de la Puerta del Sol a la Sagrada Familia. Ahora nos podemos permitir el coche de nuestros sueños. Ya no deberíamos sufrir atascos y contaminación. Nos beneficiamos de ahorros de un 30% menos en energía de nuestros edificios. Cargar nuestros móviles en cualquier lugar. Podemos tener agua potable en cualquier rincón del planeta. Alimentos adaptados a nuestros diferentes estilos de vida. Nos gusta disfrutar de grandes eventos con total seguridad. No queremos cortes de luz, estemos donde estemos. Nos gusta movernos por la ciudad y respirar aire limpio. Pasar un buen rato con nuestra familia y amigos. Queremos viajar de forma segura y sin complicaciones. Personalizamos nuestro coche, nuestra comida, nuestra ropa, nuestra casa, nuestro estilo de vida. Siemens, ingenio para la vida. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a CEDE por invitarme y sobre todo a todos ustedes que han decidido mirar su agenda y que han pensado que pasar una hora compartiendo reflexiones acerca de hacia dónde va la economía y cómo va a cambiar la forma en la que gestionamos nuestras empresas y tenemos que cambiar como directivos, pues era importante. Voy a intentar hacer una reflexión. Manuel decía que soy muy jovencita, la verdad es que no, ya por encima de los 50. Mi primera reflexión va a intentar recoger todo aquello que estudiábamos en la universidad y que nos explicaban cómo se hacían los negocios. Veo que hay muchos de ustedes que son de mi quinta, así que seguramente se sentirán identificados. Vamos a irnos moviendo a intentar ver cómo ha cambiado la economía. Y cuando la entendamos, entonces entenderemos claramente por qué de la importancia digital. Y después, pues sin hablar del bit o del byte, que espero que para entonces pues haya personas en su organización que realmente sean capaces de entender las triquiñuelas realmente técnicas de lo que vamos a estar hablando, pues sí vamos a hacer una reflexión acerca de cuál es el rol del directivo y los pasos primeros para empezar en este mundo de la digitalización, ¿no? Y por último ya intentaremos hacer una reflexión acerca de
aparte de cambiar las empresas, qué tendríamos que hacer como país para adaptarnos. Intentaré hacer esto en 30, 45 minutos, rápido. Espero hacerlo fácil y ameno, por esto de amenizarles la mañana, y luego permitir preguntas y comentarios, que también son muy importantes. En este siglo XXI, muchísimas veces las ideas más brillantes no provienen del ponente, sino de otras personas, ¿no?, que están en este momento escuchando esta charla y que les puede sugerir pues, algún tipo de idea que quiera compartir con otros, ¿no? Y como ven, el único minuto 30 que han tenido de publicidad acerca de Siemens es lo que han visto. Y sobre todo es para que ya no tenga que repetirles mi empresa qué es lo que hacen, porque ya lo han visto. Normalmente, tecnología para un mundo más sostenible, ¿no? Pero, aparte de eso, vamos a lo que vamos, ¿no? Yo no sé si recuerdan, pero yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, pues se nos explicaba la gran importancia del capital, ¿no? Se nos había dicho que allá por mitad del 1900 realmente pues, teníamos una sociedad, una clase media que necesitaba adquirir cosas y que realmente la importancia para crear una empresa consistía en tener mucho dinero. Ese mucho dinero nos iba a ayudar a todos a crear un nuevo producto que tampoco necesitaba ser particularmente novedoso o especial. Recuerden, no había muchos productos. Producirlo, distribuirlo a la mayor cantidad de sitios posible y, sobre todo, utilizar ese único canal de comunicación que había, pues la Tele 1 o la radio, para hacer publicidad de nuestra empresa. Cuando íbamos a adquirir un medicamento que nos ayudase a quitar el dolor de cabeza, pues estaba uno, que era la aspirina. Cuando queríamos utilizar pañuelos de papel, había uno, que eran los Kleenex. Y se acabaron convirtiendo incluso pues, en nombres básicos. Entonces, la importancia de la economía de la mitad del 1900-2000 consistía precisamente en eso, en tener un poder importante de producción de productos o servicios y de comunicación en un mundo donde los canales eran bastante pequeños. Pero a la misma vez que nuestros profesores nos enseñaban a los de mi quinta todo esto, pues había en alguna pequeña universidad de Nueva York una innovación que nació más o menos cuando yo, alrededor del 1960, que se llamaba Internet. Y que al principio pues, sirvió simplemente pues, para transmitir información entre gente que estaba haciendo I+D de diferentes universidades y para transmitir pues, información de alguna forma entre el gobierno y la Armada y entre algo realmente muy pequeño, ¿no? Poco a poco se fue extendiendo y acabó convirtiéndose en un lugar donde se nos permitía a los empresarios tener un escaparate mundial. Ya no necesitábamos vender como en antaño a los que pasaban por nuestra calle, a los que pasaban por las tiendas que nos distribuían, sino que teníamos la posibilidad de decirle al mundo quiénes éramos en varios idiomas. Bueno, y esto pues permitió, junto con la mejora de los medios de transporte y de comunicación, definitivamente, pues que la economía empezase a globalizarse de forma mucho más clara, ¿no? Tus clientes ya no estaban en la esquina, tus clientes estaban en el mundo. Tus competidores ya no eran en la esquina, tus competidores estaban en el mundo. Bueno, la cosa mejoró e incluso empezaron pues, las primeras tendencias del mercado electrónico. Pero la realidad era que era difícil fiarse de marcas que apenas conocíamos. Entonces, bueno, pues tuvo un éxito globalizante, llamemos así, mediano. Lo que sí empezó a pasar es que el cliente empezó a tener la capacidad de comparar. Antes de comprar algo, pues realmente chequeaba que había, no solamente en su esquina, en su barrio, que había en el mundo. La segunda gran revolución fue en la que no solamente nosotros como empresa podíamos comunicarnos, sino que teníamos la capacidad, los usuarios, de comunicar de vuelta y de publicar nuestras ideas, nuestras informaciones acerca de lo que allí se veía. Y esto realmente pues, cambió dramáticamente la forma en la que las empresas se relacionan con la sociedad, ¿no? Y con sus clientes.
¿Por qué? Pues porque ustedes mismos lo saben, ¿no? Cuando yo me fui a mi primer viaje de bodas, pues fui a una agencia de viajes, de esas que apenas existen ya, a no ser que sean muy especializadas, donde una señorita que nunca había estado ni en el país donde yo quería ir de viaje de bodas, ni en el hotel definitivamente donde me hizo la reserva, me hizo todo tipo de recomendaciones. A día de hoy esto ha desaparecido. Yo no sé cómo son ustedes, pero si son como yo o como mi marido, antes de hacer cualquier viaje, TripAdvisor, miramos todos los hoteles, miramos todas las fotos y alucinantemente dejamos de ir a un hotel simplemente porque algunas personas que nosotros no conocemos y que definitivamente no sabemos si tienen nuestros mismos estándares de limpieza, dicen que el cuarto de baño no se limpia propiamente. En cuyo caso hemos empezado a crear una economía muy distinta, donde, como os decía, empiezan a aparecer los primeros comparadores. Es decir, que ya no vale tener un producto que esté disponible a mano, sino que necesitamos que ese producto sea un producto especial. Y ese es el primer cambio que va a influir muchísimo en la importancia de la digitalización. A diferencia de la economía del siglo XX, una economía sobre todo basada en la producción y la comunicación, a día de hoy, díganme ustedes, ¿qué anuncios recuerdan? Yo no sé cómo son, a lo mejor yo soy la rara, pero yo sinceramente creo que hace meses que no veo televisión en directo. Y los anuncios que veo me llegan a través de Twitter, así de claro, y los suelo ver normalmente en YouTube, porque clico y digo, anda, esta persona de mi comunidad me ha recomendado un anuncio, voy a ver qué gracia tiene, y me veo pues el anuncio del Pozo, donde defienden lo estresadas que nos encontramos las mujeres, o el último, el de la Coca-Cola, que dice que poner etiquetas es solo para las latas y que lo que tenemos que hacer es adoptar la diversidad de forma única. Es decir, que ya el sistema productivo es importante, pero menos, y lo que más importante es la comunicación empieza a desvirtuarse desde el punto de vista de unilateral y se convierte en bilateral. Entonces, nos encontramos con un mundo donde el cliente tiene toda la información en sus manos, y eso es una ruptura que teníamos con lo que aprendimos en el pasado. En el pasado decían, la empresa tiene un poder sobre los usuarios, y es que sabe exactamente todos los detalles de la producción y el precio, sabe exactamente toda la información de la competencia y puede cargar un premium. A día de hoy hay alguien que da a un comparador y le salen los 3 o 4 productos que responden a sus necesidades. Y es el cliente que tiene más información que ha tenido nunca el que decide cuál es la solución que le va a venir mejor. Y para ello, como les decía, muy importante, tenemos que hacer que nuestras empresas tengan algo que sea diferencial. No hay dos clientes iguales. Así pues lo que ocurrirá es que cada uno de ellos tenderá a elegir un producto por motivos distintos. Y triunfarán muchos. Triunfan los más baratos, pero también los más caros, los más tecnológicos, pero también los más simples, los que dan el mejor de los servicios con un premium de precio y también los que los servicios ya sabemos que van a ser horribles, pero definitivamente el precio es el mejor. Definitivamente cada uno de nuestros clientes buscarán el servicio que mejor se ajuste a su valor. Y en algún caso incluso intentarán que el producto que adquieran sea absolutamente personalizado. Y hacia allá vamos, es decir, en el siglo XXI lo que vamos a ver cada vez más es productos y servicios personalizados. Y me dirán, ¡qué exageración! Vamos a hacerlo muy fácil, los coches. Cuando ustedes se compraron su primer coche, bueno, seguramente ustedes no, pero sus padres, existía una sola marca, 2 modelos, un color, que era el blanco, ¿vale? A día de hoy, si ustedes les preguntan a los fabricantes de coches, le dirán que durante un mes, seguramente en la misma línea, no se producen 2 coches iguales.
En Alemania llega a ser tanto que los coches se hacen o se ponen del color determinado que el cliente manda utilizando el pantón de colores. Es decir, que allí ya no solamente en un mes, sino que seguramente en un año no se hacen dos coches iguales. Y por ahí hemos empezado, pero recuerden, servicios, ya estamos hablando de producto, un coche, vale. Perfumes, están empezando a pasar lo mismo, pero servicios, por ejemplo, los hoteles. A día de hoy hay un montón de hoteles donde ya saben exactamente qué tipo de almohada desea usted, no sé si recordáis, cómo os gusta ser recibido y también el tipo de temperatura a la que os gustan vuestras habitaciones. Nuevamente igual, servicios personalizados. Y ante ese servicio personalizado uno tiende a tener más attach. La segunda cosa que pasa, entonces, digitalización igual a personalización de mi producto y mi servicio, que va a ser muy importante. Digitalización igual a, pues otra de las cosas que ocurre es que en el pasado, cuando uno quería tener buena imagen, pues lo único que necesitaba era un impresionante departamento de comunicación. Este departamento de comunicación contaba al mundo una visión idílica de quién tú eras y si gastabas mucho dinero, seguramente habría un montón de gente que acabará creyéndoselo. A día de hoy, la realidad es que hay una empresa que contamina un río en un pueblito de 5 habitantes de Galicia. Esto aparece en el Twitter, 5 minutos más tarde lo saben miles de personas y al día siguiente hacen las noticias de, no digo que primera página, porque últimamente hay noticias mucho más interesantes para hacer primera página en España, pero definitivamente aparece en los periódicos. Así pues, muy importante que las empresas empiecen a crear una imagen que sea real y que responda realmente a la necesidad de lo que quieren sus clientes. Y estos clientes, que como yo contaba, en el futuro serán personales, de uno en uno, a día de hoy están organizados en lo que yo llamo las tribus. Las tribus es un montón de gente que en general comparten la misma visión del mundo o del servicio que están realizando. Es decir, que seguramente, pues, como bien decía Manuel, mis hijos están viviendo en Estados Unidos, pues su visión de lo que esperan de una línea aérea pues es lo más barato, les da igual si tienen que llevar un solo paquete, como si tienen que viajar sin ellos, si van apretados, si no les respetan, da igual. Lo fundamental es que aquello tiene que costar 10 euros, ¿no? Porque es el budget que ellos tienen. Y sobre eso habla su tribu y le van contando lo bien que les ha ido y lo más barato que han encontrado en la línea aérea. Seguramente esa tribu no tiene nada que ver conmigo, que yo lo que quiero pues es un servicio determinado, no me quiero preocupar de los paquetes y definitivamente puedo pagar un poco más, pero espero puntualidad, sobre todo limpieza y alguna que otra cosa más. Y mis recomendaciones no afectan para nada al interés de compra de mis hijos, trabajamos en tribus distintas y las de mis hijos no afectan para nada definitivamente en mi tribu. Pero si alguno de los 9.000 personas que me siguen en Twitter, que normalmente se consideran mi tribu, pues recibe una mala recomendación mía acerca de un producto o servicio, seguramente pues eso afectará o pensará o decidirán la próxima vez, buf, esto es algo a que Rosa no le ha gustado, yo suelo tender a tener las mismas opiniones que Rosa, quizá no debería adquirir o utilizar ese producto o servicio. Nuevamente igual, que cambia la digitalización primero ayuda a identificar tu tribu, ayuda a hacer un marketing distinto, ayuda ayuda no, pero nos fuerza a tener un tipo de empresa distinta, mucho más transparente y mucho más ética. Bueno, aparte de esto, este siglo XXI, con esta digitalización que ha venido cambiando, o con este Internet que ha venido cambiándolo todo, pues lo que hace es que la velocidad sea muy importante. En el pasado, las empresas éramos capaces de mantener nuestras ideas encerradas y con ser capaces de crear un producto a una velocidad relativamente razonable, pues ya nos valía, ¿no? En este siglo XXI
las ideas son de todos y corren. Para mi sorpresa, aquello que tenemos guardado debajo de los 27 cerrojos, me lo encuentro, ¿no? Que hay otra empresa o una startup o un ingeniero en la Universidad del MIT o no sé dónde, que también está pensando en lo mismo que nosotros, ¿no? Aquí en Siemens. Y entonces, la labor fundamental que tenemos que hacer es la velocidad. Nosotros tenemos que ser capaces de avanzar esa idea de forma mucho más rápida que el resto que está compitiendo, para sacar esto al mercado, ¿no? Y hasta ahí, algunos de nosotros llegábamos a decir que habíamos entendido, pues, qué era esto de la digitalización. Pero claro, no se nos puede poner las cosas fáciles y viene otra vuelta de tuerca a la digitalización. Esa vuelta de tuerca significa que, señores, nosotros estamos totalmente conectados. Pero es que no solamente nosotros estamos totalmente conectados, sino que el mundo a nuestro alrededor también está totalmente conectado. Las estaciones meteorológicas, los motores de sus fábricas, los aerogeneradores que producen viento, los sistemas que se utilizan para saber cuánta gente está pasando por un puente o por la puerta, la energía eléctrica consumida en cada mesa en una oficina. Tenemos absolutamente todos los datos. Y ahí viene nuevamente la tercera gran revolución en el mundo de Internet, y es con todos estos datos que cada vez son mayores y que van a avanzar de forma exponencial con tecnologías como la inclusión del eSIM en todos los dispositivos, las redes de baja frecuencia, el 5G, pues vamos a tener un mundo totalmente sensorizado, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que intentar ver es cómo vamos a ser capaces de utilizar todos esos datos y todos esos sensores en nuestro beneficio. Bueno, pues aquí viene, como os decía, ya el tercer salto, el tercer tirabuzón en esto de la digitalización. Le preguntamos en Siemens no nos gusta inventarnos las cosas, nos gusta preguntarles al mundo, ¿no? Y hemos hecho una encuesta en España y luego pues nos hemos dado cuenta de que no debemos ser muy creativos, porque hemos encontrado preguntas similares en encuestas de otras empresas en el mundo. Y entonces pues les hemos preguntado no solamente a nuestros clientes, sino a las empresas españolas, qué creen ellos que van a traer como resultado si fueran capaces de digitalizar su empresa, ¿no? Y hay tres resultados básicos, ¿no? La primera es, las empresas españolas nos dicen que creen que si son capaces de aumentar la digitalización de su empresa, van a ser capaces de disminuir sus costes operativos. Y cuando les preguntamos aproximadamente cuánto van a ser capaces de disminuir sus costes operativos, nos dicen que aproximadamente un 20%. Esto es importantísimo, porque piensen ustedes en su competencia y piensen ustedes en su cliente, un cliente que cada vez más es capaz de comparar y asignar valor. Si alguien que hace un producto similar es capaz de hacerlo con un coste inferior al 20%, ténganlo claro, es cuestión de unos muy pocos años para que ustedes estén fuera del mercado. Y sobre todo ahí es donde las empresas europeas se encuentran, ¿no? Digitalización igual a recorte de costes. Después dicen, la segunda gran cosa a la que vemos es, gracias a la digitalización voy a ser capaz de aumentar el valor añadido que yo haga, es decir, voy a ser capaz de aumentar mis ventas. Les hemos preguntado en España y dicen, bueno, pues de aquí al año 2025 vamos a ser capaces de aumentar 120.000 millones el valor añadido que producen las empresas. Es decir, crecimiento acerca de ser capaz de descubrir nuevos tribus, nuevos tipos de clientes, ser capaz de crear productos más personalizados que van a tener mejor salida, que van a aportar más valor, ¿no? Y ahí a mí me preocupa, porque PwC ha hecho el mismo informe a nivel mundial. Mientras que en Europa casi todos jugamos a la digitalización como algo defensivo, me va a ayudar a ahorrar costes, que está fenomenal. En Asia y en Estados Unidos están jugando a la digitalización como algo ofensivo, me va a ayudar a crecer, y eso es
muy importante. Y yo en esta mañana les hago la reflexión, hay que digitalizarse, pero por los dos motivos, no solamente para ahorrar costes, sino también para ser capaces de crear productos distintos y aportar más valor. Y por último, y no menos importante, pues en ese estudio de la digitalización se dice, y además las personas que son más importantes para hacer el éxito de mi compañía en el siglo XXI, que en el fondo son mis colaboradores, se van a encontrar más contentos, ¿no? Y esto, bueno, pues ya tenemos los resultados de la digitalización. Pero esto, la digitalización, ¿qué es? Me dirán ustedes, si nosotros estamos totalmente digitalizados. ¿Cuál de sus empresas no tiene PCs y todos sus colaboradores tienen teléfonos y además todos están conectados a la red y además manejan perfectamente Internet? Y hasta ahí tenemos eso del 100%. Porque a partir de ahí, pues sistemas básicos como tener instalado un ERP, solamente déjenme que haga trampitas y vea aquí, pero solamente un 35% de las empresas tiene un ERP, tener un sistema que me permita relacionarme con mis clientes online un 27%, tener una unión entre lo que yo hago y mi cadena logística solamente un 13%, un 16% de las empresas pymes venden online, solamente un 35% de las empresas grandes venden online, un 23% de las empresas pequeñas compran online. Y estos son los datos buenos, porque esta es la digitalización que casi todos entendemos, que es voy a digitalizar mi oficina. Y ahí hemos tenido pues, a mi antigua empresa, Microsoft y a otros enseñándonos esto de la ofimática. Y esta es la parte fácil. Pero la parte difícil es, ¿cómo hago yo para que ese I+D que voy a tener que tener, o I+D más I, y ahora si queréis hacemos una reflexión acerca de ello, pues ¿cómo hago yo para que tenga un I+D más I distinto, mucho más digital? ¿Cómo hago yo para que el departamento de producción esté absolutamente integrado con él? ¿Cómo hago yo para que todo mi sistema productivo, es decir, desde que abro la puerta de la fábrica o incluso más, desde que sueño en tener una fábrica, tengo el conocimiento de qué es lo que tengo que hacer de forma digital? ¿Cómo hago yo para que no solamente los sistemas, el diseño de mi fábrica, la producción, la integración de todas mis fábricas y también el mantenimiento de mis fábricas se puedan hacer de forma efectiva? Si trabajo con energía, ¿cómo soy capaz de planear qué fabrico a qué hora, dependiendo de a qué coste voy a tener la energía por hora al día siguiente? Si tengo grandes edificios, ¿cómo hago para utilizar la digitalización para tener un sistema integrado entre no solamente mis edificios, sino todos los edificios que me permitan aumentar mi seguridad, bajar el nivel de problemas con fuego, gastar menos agua, gastar menos energía? Si tengo, cada uno de ustedes, si tengo mi servicio, ¿cómo voy a ser capaz de, como les decía, tener una plataforma integrada que me permita tener a todos mis proveedores, a todos mis socios, a todos mis distribuidores integrados? Cada uno de ustedes seguramente necesitará una respuesta distinta a la digitalización. Y como no es cuestión de que empecemos aquí a hacer consultoría 1 a 200, pues quizá lo más fácil sería intentar ir explicando cómo estamos en cada una de las empresas y cómo deberíamos estar haciendo, ¿no? La primera cosa, y Manuel lo decía, para intentar afrontar esto de la digitalización, consiste en que haya alguien en la empresa que se convierta en el Chief Digital Officer, ¿no? ¿Quién es aquel que es responsable de crear un plan de digitalización que haga que mi empresa hoy y mi empresa dentro de 5 años sea muy distinta, porque haya aprovechado todas estas nuevas tecnologías, la sensórica, la producción 3D, la unión del hardware y el software, para que mi empresa sea cada vez más potente, ¿no? La segunda, y de ahí pues nos encontramos bastante regular, realmente. 28% de las empresas dicen que todavía no tienen nadie que sea responsable de estos.
Yo diría que la mayor parte de las empresas que incluso dicen tener alguien que es el responsable de crear esa estrategia digital, pues o está todavía haciendo los deberes o todavía no se ha puesto, porque solamente el 33% de las empresas españolas dice que tiene un plan serio que a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo tiene claro cómo digitalizarse, ¿no? Y cambia radicalmente la forma en la que las empresas deben ser dirigidas, ¿no? En el siglo XX, en esta economía que yo les contaba, pues yo recuerdo cuando yo iba a la universidad y se nos explicaba que los directivos éramos las personas, éramos los listos de la empresa, los que teníamos todas las preguntas. Cuando íbamos por la fábrica, pues la gente nos iba preguntando y nosotros decíamos 23, 25, sube esa mesa, haz no sé cuántos, ¿eh? Emitíamos órdenes. En el siglo XXI, la economía, los mercados, los clientes, todo se ha sofisticado tanto que nadie es capaz de tener ni de cerca todas las preguntas, ¿no? Todas las respuestas. De hecho, yo a mi equipo directivo todos los años le hago la misma prueba, les cojo un cubo de Rubik, se lo pongo con una cara clara, enfocando a ellos, le digo, ¿tú de qué color ves? Y todos dicen, naranja, ¿no? Y digo, muy bien, vale, pues yo os digo que no es verdad, que el cubo es blanco, ¿no? Y esto es una muy buena prueba, porque los dos tenemos razón. Y si nosotros nos actuamos como directivos del siglo XX, con alguien que dice, a mí me han educado para ser, yo tengo claro que estoy viendo blanco, los que tengo enfrente son una panda de personas que no me aportan ningún valor y de gente equivocada, pues nos va a ir muy mal. Cuando de pronto les permitimos decir naranja y nos planteamos que quizá estas personas tienen tanta valía como nosotros, y a nuestros empleados también, coste, que hay que educarles, porque ellos ven clarísimamente el naranja y dicen, mi jefe debe ser tonto esta mañana, ¿no? Pues el darse los dos interés mutuo nos habrá permitido saber algo, nos habrá permitido saber que nos encontramos en una realidad que tiene dos caras y dos colores, uno naranja y uno blanco. Si tenemos el coraje de salir alrededor y preguntarles a nuestros colaboradores y hemos creado una empresa donde decir la verdad sea importante, oiremos algo. Si el tipo de empresa que hemos creado es alguien que intenta repetir lo que dice el jefe, porque cuando uno repite lo que dice el jefe y no es una voz disonante, hace carrera, pues todos mirarán a su jefe y dirán, ¿qué dijo el jefe ayer? Naranja. ¿Qué dijo la jefa ayer? Blanco. Bueno, ¿a quién le quiero hacer la pelota hoy? ¿A mi jefe directo o a la jefa? Y entonces dirán blancos o naranjas. Pero si hemos creado una empresa realmente, como os decía, donde la verdad fluya, donde decirle al jefe, perdón, y con todo mi respeto, creo que estáis equivocando, yo lo veo azul, yo lo veo verde, yo lo veo morado, pues realmente cada vez descubriremos que el cubo de Rubik tiene al menos 5 caras. Yo suelo poner el cubo encima de la mesa y siempre digo igual, independientemente de que uno tenga la mejor de las redes, donde tus clientes aportan innovación, donde terceros aportan innovación, tus colaboradores tienen la libertad de hablar y de aportar y de mejorar la compañía, siempre habrá una de esas caras que absolutamente se nos desconfigurará, ¿no? Así pues, como os decía, la verdad es que nos encontramos en mundos muy cambiantes, en mundos donde, por ejemplo, en España no lo estamos haciendo bien. Hay un informe de me parece que es de la OCDE, que ha hecho un estudio acerca de cuáles son en qué país están más digitalizados y cuál está menos. España, país número 45. Y si entendéis que esta digitalización va a ser capaz de hacer quebrar grandes empresas o pequeñas, este mundo está cambiando absolutamente todo, tener una economía que está en la posición número 15 y una posición digital en el país de 45 es muy preocupante. Esa es la mala noticia. La mala noticia también nos dice, y busco por aquí, pues ha habido un informe que ha hecho Standard & Poor's
¿no? Donde dice, hemos analizado las empresas y hemos descubierto que aproximadamente el 40% de las empresas van a desaparecer en menos de 10 años si no son capaces de digitalizarse. Buenas noticias, pues nos las daba Accenture el otro día, donde decía, bueno, es verdad que en España vamos mal, es verdad que el riesgo es altísimo, pero si empezamos a hacer bien las cosas, pues España es el quinto país que más mejoras puede tener en caso de que empecemos entre todos a crear una estrategia digital, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Luego, si queréis, en el debate pues podemos hablar de qué cosas deberían hacer las asociaciones empresariales como CEDE u otras, qué cosas debería hacer el Gobierno y otro. Pero mi reflexión en el día de hoy es, espero haberles explicado el por qué es importante entender los temas de digitalización. Espero haberles metido la urgencia de ir mañana a su despacho y coger sus planes de digitalización, si es que los tienen, leerlos y ver si tienen o no sentido. De sentarse con su Chief Digital Officer o preguntarse a sí mismo si ustedes deben ser el Chief Digital Officer de su oficina y ser capaces de ver que tienen unos planes claros. Y esos planes claros no solamente están a nivel directivo, sino que tienen que pasar a toda la comunidad, a todos sus empleados. Hacer que esos empleados, como les decía, estén formados digitalmente. Solamente el 20% de las empresas hacen formación digital. En España, solamente el 20% de las empresas hacen formación digital, y también analicen la cultura de su empresa y vean si esa cultura va a permitirles a ustedes el que su empresa sea capaz de transformarse, de romper esa barrera del cambio que tanto les asusta, ¿no? Y en caso de que tengan dudas y sean algún tipo de empresa industrial o lo que sea, pues se pongan en contacto pues, con nosotros o con otros, ¿no? Pero lo que les decía es, no lo dejen, no salgan de este desayuno sin ser capaces de entender que tienen un plan, que ese plan es personalizado, que ustedes entienden con detalle todo lo que les he contado hoy a muy alto nivel, que si no lo tienen, tienen alrededor suyo un equipo directivo que sí lo entiende y que tienen un plan no solamente tecnológico, que es muy importante. En España, en los últimos 10 años, hemos perdido la comba tecnológica. Realmente no se ha invertido entre el 30 y el 70% menos de lo que se había invertido en tecnología en los años anteriores, y que tienen unos planes de cambios de recursos humanos y de estrategia de cultura de compañía. Si hacen todo esto, pues les puedo asegurar que tienen el éxito garantizado. Muchas gracias. Muy bien, no, como siempre. Muchísimas gracias, Rosa. Hace pocas semanas yo le preguntaba a la directora de una Business School internacional, le decía, los presidentes de las grandes compañías que te envían a tus directores para formar o que buscan en alumnos de tu máster, de vuestros másters, la cantera, ¿qué te piden? En esencia, ¿qué le están pidiendo a tu Business School? Y me decía, mira, básicamente, si te lo tengo que resumir, te diré dos cosas. Las grandes compañías quieren que sus directivos, uno, sepan interpretar cómo está cambiando el mundo y cómo va a cambiar en el futuro. Y la segunda cosa, tengan entusiasmo para generar complicidad, para generar dinamismo en sus equipos y para hacer que el talento que puedan atraer se sienta confortable en su compañía. Coincidirán conmigo en que esa directora de esa Business School, si hubiera escuchado la charla de Rosa de hoy, hubiera dicho, bueno, esa tiene que ser la presentación de mi empresa, porque en su recorrido pues, ha dado respuesta perfecta a esos dos enunciados que se pedían al directivo de hoy y al de mañana, ¿no? Tenemos un montón de preguntas, Rosa. Vamos a ver si somos capaces de en el poco tiempo que tenemos, pues transmitírtelas todas. Hay una primera pregunta relacionada con el empleo.
en el sentido siguiente: la disrupción tecnológica implica mejoras significativas de coste. Esto tiene una clara incidencia tanto en términos de creación de empleo como en términos de nivel de salarios. ¿Cómo solucionamos todo eso? Es decir, ¿cómo hacemos posible la excelencia en ese proceso de disrupción con el mantenimiento y la creación de empleo y, lo que es más importante, con unos niveles salariales que sean suficientes? Pues yo creo que lo que... ¿Me oís? ¿O? ¿Sí? Vale. Yo creo que nos vamos a encontrar con un cambio... Hago reacción con alguien. Yo creo que nos vamos a encontrar con un cambio claro en el perfil del trabajador. Nosotros esto lo hemos visto, por ejemplo, en nuestra fábrica de Amber. Tenemos una fábrica que pues lleva 25 años produciendo autómatas industriales. Al principio estaba lleno de operarios, de gente de muy bajo nivel. Lo que ha pasado en estos años es que hemos ido cambiando totalmente el perfil, cada vez la hemos robotizado más, cada vez la hemos automatizado más, y a día de hoy tenemos los mismos empleados que teníamos hace años, solamente que producimos 10 veces más. Producimos 10 veces más y con muchísima más calidad. ¿Pero qué hacen estos empleados? Pues estos empleados ya no son los robots que ayudan al sistema, casi, los reponedores que se aparecen en muchas fábricas, ya no son los soldadores, ya no son... Lo que son es gente que se dedica a planear la producción, a programar a los robots, que se dedica a analizar cómo mejorar la calidad, que se dedica a analizar cómo comprar mejor o cómo distribuir mejor. Entonces, son gente que en general son más felices que las personas que teníamos directamente yendo al almacén y reponiendo cosas a un robot. Normalmente tienen mejores salarios, pero también han tenido una formación distinta, ¿no? Hay una gran preocupación de la que yo no he hablado, que tiene que ver con este cambio en la educación. Es decir, vamos a necesitar perfiles distintos. Esto se vio, yo creo que de la historia hay que aprender de ella, ¿no? Y recuerden al principio del siglo pasado la gran revolución que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Donde tenían gran cantidad de personas dedicadas a la agricultura, y con la entrada del tractor y con nuevas formas de agricultura, pues de pronto hubo una masa ingente de personas que dejaron de tener trabajo porque solamente el 5% de sus empleados, de las personas que vivían en Estados Unidos, se iban a dedicar a la agricultura. Y hubo un momento muy duro, donde hubo una especie de semi-revolución social, porque estaba mano de obra que no podía ser utilizado en una nueva área, que era la industria, que era creciente. Eran personas que no estaban formadas, que no sabían leer, que no sabían obedecer ciertas normas, ¿no? Y esto no puede volver a pasarnos, es decir, nos tenemos que adelantar, tenemos que empezar a definir cuáles son los nuevos perfiles que se van a utilizar y que van a ser necesarios. Tenemos que trabajar todos juntos en crear una universidad distinta, mucho más adaptada a las nuevas necesidades, pero también una formación profesional distinta. Y yo creo que esto es algo que, si no somos capaces de hacer en este momento, ya, pues realmente dentro de 10 años nos vamos a encontrar con un problema claro como país. Hay precisamente varias preguntas que inciden en esto que estás diciendo, al comentar pues, cómo incorporar a los nativos digitales, qué medidas tiene que tomar la universidad y la formación de los niños, pero sobre todo desde tu perspectiva como primera ejecutiva de Siemens, ¿qué tiene que hacer una compañía grande para retener el talento? Es decir, en muchas ocasiones te encuentras con CEOs de compañías importantes que dicen: sí, tengo la posibilidad de utilizar la mejor generación formada de la historia, pero tiene unos valores distintos. Y tengo que intentar que esa persona joven, brillante, que aporta a la compañía, un buen día no me diga: ¿sabes qué? Es que he decidido pasar 9 meses en la India con el proyecto de una startup, te dejo y lo dejo todo. Y algo que antes era difícil de pensar, ahora pues puede transformarse en una cosa frecuente. ¿Qué se hace desde tu posición cuando tienes personas con talento para evitar estos procedimientos disruptivos
en el aspecto humano, ¿no? Pues yo, si queréis, os puedo contar la experiencia que estamos viviendo en este momento en nuestra casa. Yo no sé dónde hago ruido, pero hay algo, hay un móvil, vamos a ver, espero que no sea el mío, yo me voy a llevar todo fuera de aquí. Bueno, pues nosotros somos una empresa que lleva 170 años, que nacimos en un garaje en el año 1847 y que durante muchísimos años pues, se había mantenido siempre con la misma cultura, ¿no? Una cultura de innovación, una cultura de excelencia, una cultura de responsabilidad, pero también, ¿por qué no decirlo?, una cultura donde todos sabemos que no se puede tener mucha creatividad cuando quieres arreglar una turbina, porque ajustar un tornillo 2 milímetros fuera de lugar puede hacer que tengamos un problema gravísimo. Así pues era una cultura donde la excelencia era importante, pero obedecer órdenes también, donde lo que decía el jefe era lo que se hacía, donde la dirección venía a base de circulares, y las circulares no eran una cosa donde uno le explicaba el por qué había que hacer las cosas, sino por qué había que hacer las cosas y cómo había que hacerlas independientemente del día y de la hora, ¿no? Explicando exactamente todo. Y de pronto nos dimos cuenta de que surgía, gracias a Dios, hace unos años, una nueva tendencia, que era esto de lo que hablamos ahora y que está tan de moda y que nosotros creo que vimos hace unos años, ¿no? Que era la digitalización. Y dijimos, en un mundo así, una empresa con una cultura tan fuerte va a necesitar un reajuste, literalmente. Y entonces creamos una nueva forma de entender el mundo que se llama la ownership culture. Trata a la compañía como si la compañía fuera tuyo, intentando contratar a los mejores, dándoles marcos de actuación que ya no son circulares. Yo siempre me reía mucho porque decía que una circular era como si alguien intentara predecir qué tipo de paraguas teníamos que utilizar dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces llegaban a ser tan descriptivas como, pues no sé, si llueve y hace viento, paraguas de tal forma, si llueve y no hace viento, paraguas de tal forma, y al final resulta que el día, pues nunca sabía uno quién, y cuando se tomaban decisiones, muchas veces se tomaban decisiones erróneas porque la circular decía aquello, ¿no? Pues desaparecen las circulares, entra la intención que no las órdenes. Esto es muy importante, le explicamos a la gente qué es lo que queremos de ellos, por qué y cuál es el resultado final, y les decimos que están entrenados para ser capaces de tomar las mismas decisiones ellos mismos, les damos mucho más empoderamiento, les permitimos trabajar de forma, y les exigimos trabajar de forma colaborativa, donde el bien común, la importancia de que el cliente en Siemens salga siempre beneficiado, se lo hagamos fácil, no vea que haya resquicios entre las diferentes divisiones. Se trabaja una cultura donde el manager se cuestiona constantemente si está o no acertado y no le importa corregir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando uno cambia esa cultura donde hace que la gente se sienta propietario, y es propietario porque le repartimos acciones y demás, pues en general, y además intentamos hacer que nuestra empresa se convierta en la mejor empresa para trabajar. De hecho, pues en estos años ya nos encontramos con Siemens, incluso en España, la mejor empresa para trabajar en los entornos de ingeniería. Bueno, pues, ¿qué queremos hacer? Que si hay alguien que tiene mucho talento, normalmente tiene muchas ofertas de empleo, y lo que queremos hacer es que sientan que un lugar ideal para trabajar sería Siemens. Capacidad de atraerlos. Y lo hacemos, insisto, de forma honesta, cambiando la forma en la que la compañía tiene la cultura. Y la segunda, cuando ya les tenemos dentro, pues respondemos a las promesas que les hemos hecho. Es decir, les decimos que van a ser capaces de aportar valor, les permitimos moverse para que no se aburran, porque es verdad que la nueva generación tiende a aburrirse más cuando ya siente que ha aprendido todo. Les permitimos cambiarse de trabajo, cambiarse de país en esta multinacional que tiene 200 países, les damos tiempo para que no tengan que irse a la India a hacer responsabilidad social, sino que la pueda hacer dentro de la casa, ayudando en la educación de los niños, o haciendo que pues, los países sean más verdes, o que trabajen con una ONG determinada. Entonces,
estamos constantemente, cada año les preguntamos cómo estamos respondiendo a sus expectativas y estamos intentando definitivamente retener a los mejores, ¿no? Creamos, y yo siempre les digo igual, cuando entré en Siemens hice una promesa, les dije, Siemens será un día la mejor empresa para trabajar en España. Y eso son buenas noticias porque trabajaréis en la mejor empresa, y eso son malas noticias porque la mejor empresa es para los mejores colaboradores. Y si no eres el mejor colaborador, te invitaremos a ir a trabajar a una empresa que responda exactamente a tu nivel de entrega y de exigencia. Y yo creo que poco a poco pues, estamos logrando una empresa muy redonda en tanto en cuanto atraemos talento muy puntero y también tratamos a ese talento puntero de una forma excepcional. Al final de tu intervención nos lanzabas un reto, decías, vayan ustedes a su despacho esta mañana, vean cómo tienen su plan de digitalización, no se duerman, actívenlo. Uno de los participantes te devuelve la pregunta y te dice, ¿esto tengo que hacerlo con un proceso de outsourcing o no? Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que a veces no cuentan con recursos suficientes, ¿cuál es el enfoque más adecuado? Pues depende mucho de cómo esté su empresa, ¿no? Como les decía, nuevamente igual, en este camino a la digitalización todos somos únicos, ¿no? Incluso una empresa como Siemens, con casi 400.000 empleados, este año pues estamos lanzando una cosa que se llama Next 47, que es cómo sería si de pronto, casi 200 años más tarde, tuviéramos que volver a abrir el garaje que abrió el señor von Siemens, ¿no? Y hemos cogido, esto si es una empresa pequeña no lo van a poder hacer, pero hemos cogido 1.000 millones de euros para gastarnos en los próximos 5 años para intentar tener sensóricas en todas las startups que puedan tener algún tipo de tecnología que nos pueda ser interesante y incluso detectar valor dentro de las empresas, de los empleados que nosotros tenemos y que creen que necesitarían un modelo startup para desarrollar sus ideas. Pues igual que Siemens está pensando que la innovación interna es importante, pero que la Open Innovation en relación con las universidades o con las startups son importantes, pues ustedes tienen que hacer una radiografía de cómo están. ¿Tienen ustedes el conocimiento digital suficiente en su empresa? ¿Tienen ustedes el... ¿Se oye? ¿Es tuyo? ¿Es para ti? ¿Para mí? No lo sé. ¿Se me oye? No. ¿Sí? Para él. Vale. Pues, ¿tienen ustedes el conocimiento digital interno dentro de su empresa? Perfecto. Pues lo que tienen que hacer es crear un plan donde ese conocimiento digital, que conoce además perfectamente la empresa, pues lo va a poder... va a poder crear ese plan importante. ¿No lo tienen ustedes? Pues tienen dos opciones. O salen al mercado a reclutar y esperan que esta persona se forme, o ya traen a alguien tremendamente formado, o bien lo hacen outsourcing. Yo diría, no tengan miedo a preguntarles a consultores especializados, elijan bien, porque en este mundo pues hay mucho ruido y pocas nueces, también se lo tengo que decir. De digitalización habla todo el mundo, digitalización con sentido menos, ¿no? De industria 4.0 habla todo el mundo, porque el PowerPoint lo aguanta todo, pero de industria 4.0 con sentido menos. Entonces, lo importante no es si es dentro o fuera, lo importante es la calidad de los recursos que vamos a tener, porque le vamos a dar lo más importante que va a necesitar ejecutar nuestra empresa en los próximos años, que es el plan de digitalización y de modernización de mi empresa. Cambiamos y nos vamos a ese TripAdvisor que te da el cuarto de baño que no está suficientemente limpio. ¿No crees que hemos transformado Twitter y las redes sociales en algo que no es? Es decir, ¿no estamos generando pereza intelectual en la creación de opinión y muchas veces estamos magnificando lo que es la opinión de unos pocos, con lo cual estamos cayendo en manos de una perversa manipulación? Yo diría que... me parece que es un proverbio chino, mi madre me lo contaba muchas veces, ¿no? Me decía, mira hija, vive de forma honesta, porque se puede engañar a todo el mundo un poco del tiempo y a
y a unos pocos todo el tiempo, pero a todo el mundo todo el tiempo es imposible, ¿no? Entonces, en esto es verdad. Sí, ya sabemos que hay algún restaurante que contrata a un grupo de gente que dice que publica, qué buenos son, y lo publican y de pronto suben sus... Pues sí, se lo puedo asegurar. Son las primeras 4 semanas, pero después la realidad es que te acabas enterando de que aquello es mentira, se limpia, el buen nombre de tu restaurante se va por el retrete. Al final no merece la pena. Entonces, a mí... Yo soy una gran creyente en las redes sociales. Yo tuiteo menos de lo que me gustaría, pero definitivamente leo muchísimo. Sigo a gente que, como yo decía, pertenecen a mi tribu y con las que, pues, una vez al día, antes de acostarme, me leo normalmente un artículo que viene a través de mi Twitter y que seguramente no hubiera llegado a mis manos nunca. Y a veces es de economía, a veces es de management, a veces es de deporte, da igual. Pero cada noche que me acuesto soy un poquito menos ignorante de algo, porque he tenido a alguien que ha tenido la generosidad de decir, he leído este artículo, he leído este libro, esta misma mañana me recomendaban uno, he hecho tal cosa. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Además, déjenme que les cuente un ejemplo, ¿no?, de esto de la nueva economía digital. Acabo de venir de vacaciones, entre otras muchas cosas, Uber, y he dejado, entre otras muchas cosas, Nueva York, y he dejado a una niña de 18 años en Nueva York viviendo, en el medio de Manhattan, ¿no? Y entonces cuando me decía, mamá, y cuando me tenga que mover, ¿por dónde? Y yo le decía, Uber. Y me dirán ustedes, porque lo que le mandas es cosas baratas. No, simplemente porque hay una aplicación que antes de mandarte el taxista te dice, esta persona, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Le manda la foto y el rating de cientos de clientes que se han montado con este señor. Y además de eso le dice, ¿dónde está ese coche? Y una vez que ella se monta, yo puedo ver el coche por dónde va. Es decir, si la está llevando al camino de su casa o le está llevando a camino desconocido. Entonces, atención, porque toda esta historia de ratings y demás va a ayudar muchísimo a diferenciar. Nosotros hay que ser... Esto es como la limpieza en los restaurantes. No es importante hasta que deja de haberla. Nosotros en Siemens somos brutales a la hora de buscar la satisfacción de los clientes, porque sabemos que no es el marketing el que nos va a llegar a ninguna parte, sino que son nuestros clientes cuando se sentan con otros los que le dicen, no compres Siemens, tonto, por esto, por esto, por esto, o la contraria. Entonces, da igual que ya existía en el mundo real, las recomendaciones ya existen en el mundo real, solo que ahora se están magnificando. Algunos economistas están acuñando una tesis cuestionable pero intelectualmente atractiva que viene a decir que el proceso imparable de digitalización puede acabar siendo un fenómeno muy grave para la supervivencia del capitalismo. El resumen intelectual de la tesis es el siguiente. En un mundo en que la competencia es tan fácil y la información fluye de una manera tan rápida, el ajuste de precios de la competencia se produce rápidamente. Con lo cual, vamos a un mundo en el que los márgenes serán tremendamente reducidos y no permitirán la supervivencia de las grandes compañías. Tú, que tienes una cuenta de resultados importante a defender cada día, ¿cómo lo ves? Pues parte, yo se lo explicaba, es decir, el capitalismo tal como lo entendimos antes, tal como nos habían formado, pues es verdad. Es decir, el margen de precios pues es mucho más pequeño. La transparencia de qué precio le doy a cliente A y cliente B es mucho más amplia. Entonces, eso no significa... Todos los clientes pagarán por el valor percibido. Entonces, insisto, habrá los que tengan que competir a precio, solamente a precio. Lo explicaba, mis hijos y las líneas aéreas. Les da igual que les traten como borregos, pero lo importante es viajar por €1 menos de Nueva York a Boston, ¿vale? O habrá los que tendrán que diferenciarse de otra forma.
Y la cuestión es ese extra que yo le pongo, ese extra de excelencia, de calidad, de que, pues, no sé, es una empresa confiable, de que tendré que ajustar ese valor a lo que mis clientes esperan. Y es verdad que cada vez, con esta transparencia, pues los márgenes acabarán estrechándose, sí, seguramente. Y por eso es tan importante digitalizarnos y ser capaces de ahorrar ese 20% o mejorar todos los años mi competitividad, de tal forma que, aunque se me erosionen los márgenes, pues yo pueda seguir dando beneficios adecuados. Hay varias preguntas manifestando la preocupación por la transformación cultural dentro de la compañía que requiere todo ese proceso, pero que indirectamente ya has contestado. Pero hay una específica que hace referencia al impulso del liderazgo femenino. ¿Cómo el rol de la mujer directiva en el mundo puede verse afectado por ese proceso de transformación digital? Yo creo que las empresas cada vez más buscan talento diverso, ¿vale? Y hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que, como decía yo hace un rato, ¿no?, que decía Coca-Cola, se dedican a poner etiquetas a las personas. Mujer, joven, negro, judío, tal, ¿no? O personas o empresas que lo que hacen es miran al individuo como un ente único y miran dos cosas. Yo siempre miro, cuando entrevisto a alguien, siempre miro dos cosas, ¿no? ¿Cómo tiene de amueblada la cabeza? Es decir, ¿qué sabe y qué es capaz de aprender? ¿No? ¿Y cómo tiene de amueblado el corazón? Es decir, tiene esa pasión por lo que tiene que tener, comparte los valores de la compañía, tiene el coraje de decir la verdad, es honesto. Y en esa foto todo lo demás me desaparece, es una especie de nublado, ¿no? Entonces elijo al mejor basado en eso, ¿no? Yo siempre digo que hay que contratar con ojos limpios. Y normalmente lo que intento hacer en la compañía es un análisis de diversidad. Es decir, tenemos departamentos donde estamos intentando contratar señores, porque resulta que es mayoritariamente mujeres. Bueno, pues entonces intentamos ver otra. O personas más mayores, porque tenemos un montón de ingenieros que a lo mejor son todos de 30 y nos falta la seniority de alguien que tiene 55 y que ha pasado por muchas cosas. O la contraria, donde ya tenemos muchísima gente que es más mayor y que en general, insisto, y me parece muy injusto lo que estoy diciendo, ¿no?, suele ser más conservador y necesitamos a alguien, 2 o 3 jóvenes, pues para que muevan la visión de ese departamento. Pero, insisto, intento educarme a mí misma y a todo mi equipo directivo a contratar con ojos limpios. Cómo le funciona la cabeza, cómo le funciona el corazón y si es mujer, hombre, de qué raza, de qué religión, de qué aspecto, qué tendencia sexual tienen, transparente. Y además, no solamente es eso, sino que trabajamos para dejar a esa persona ser ella. Entonces, gastamos tanto tiempo en traer a alguien diverso para luego decirle, no, ahora tienes que conformar con la norma. Entonces, esos colores de chaqueta, quítalos, quítate el pendiente, no sé. No, tenemos que crear un entorno donde la gente pueda ser ella y pueda traer su vida, porque lo peor son los ausentes emocionales. Entonces, intentamos traer gente diversa y permitirles que sigan siendo diversos hasta que decidan dejar la compañía. En paralelo al entusiasmo que nos estás transmitiendo esta mañana, hay un punto de preocupación por ese comentario que has dicho, en el sentido de que España estaba perdiendo en los últimos años capacidad, ¿no? Y claro, inmediatamente te piden recetas, estrategia de país que hay que hacer. Tenemos 10 minutos más, escasos. No, bueno, yo diría, tenemos un problema. Cuando hablábamos esta mañana de la importancia de crear productos únicos, pues esos productos únicos pueden ser con I de innovación, con D de desarrollo o con I chiquita de cambios estructurales y de procesos lean y demás, ¿no? Entonces, como país, durante todos estos años que pues hemos dejado de aumentar nuestra inversión en I+D.
parte de la culpa, hay que reconocerla, tiene el Gobierno, que tuvo que apretarse el cinturón y le pareció que había que hacer recortes en I+D. No sé si yo hubiera hecho lo mismo. Y la otra es las empresas. Las empresas españolas gastan o invierten aproximadamente el 33% del I+D nacional, mientras que en Alemania las empresas alemanas invierten aproximadamente el 66% del I+D nacional. Es decir, tenemos un problema de I+D claro, ¿no? Tenemos que trabajar entendiendo, como yo decía, la importancia del Open Innovation, el de que algo del I+D serán las universidades, que se tienen que acercar muchísimo más a las empresas y hacerlo más simple. Siempre digo igual que a veces pues algunos de ustedes me dicen, estoy intentando hacer nueva tecnología de materiales, ¿a quién me recomendarías? ¿No? Pues es muy difícil saber en España quién está haciendo investigación en materiales o quiénes son los mejores. Luego tenemos que trabajar entre startups o empresas más pequeñas y empresas más grandes para lograr que esta startup normalmente suele encontrar en la empresa más grande un buen cliente, este cliente suele encontrar soluciones muy personalizadas en estas startups. Tenemos que trabajar creando clústeres de conocimiento, la competencia es súper importante en el siglo XXI, competimos con un montón de gente, pero normalmente tenemos que cooperar con ellos también para construir un mercado mayor. Entonces, el I+D+I, asignatura pendiente. Asignatura pendiente, tamaño de las empresas. Nos guste o no nos guste, las empresas más pequeñas tienden a tener muchos más problemas. Es como pues cuando mandamos a nuestros hijos a la guardería, lo pillan todo, ¿no? Pues tienen, cada vez que hay un problema, por ejemplo, las crisis económicas, les afectan mucho más porque suelen vender solamente en un mercado y si ese mercado tiene problemas, ellas tienen problemas de financiación, tienen problemas de atracción de talento, tienen problemas de I+D, tienen problemas el tamaño es importante, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a estas empresas pequeñas a convertirse de la forma más rápidamente posible en medianas y a las medianas empezar a convertirse en empresas mayores, aproximadamente de 100 millones de euros. Tenemos el tema de la educación, que como os decía, lo tenemos parado en el sentido de que está muy alejada de las empresas, hay muchísima gente que al final pues no estudia ni formación profesional ni la universidad, el 50% de los chavales y chavalas de España se quedan en un mercado de nadie y esto hay que trabajar de forma clara. Yo diría pues esos tres para empezar, o sea que I+D, tamaño de las empresas y educación. Y también tenemos que ayudarles en esta revolución tecnológica. Como os decía, hicimos un estudio, el 70% de las empresas apenas han invertido en los últimos 10 años. Y yo creo que si a lo mejor hubiera sido una de ellos, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pues apretarnos el cinturón porque había que salir de la crisis. Ahora empezamos a tener beneficios, hay que invertirlos urgentes, porque si no, de verdad que vamos a perder toda la competitividad. En ese camino en el que además la comunicación fluye tan rápidamente, en el que a lo mejor tenemos más información pero menos conocimiento, porque nos movemos a golpe de 140 caracteres, ¿no? ¿Qué le podemos pedir a los medios de comunicación? ¿Cómo pueden ayudarnos a que eso sea posible? Pues yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación escritos, el papel, debería convertirse en muchos casos lo son, lugares de reflexiones muy serias, con firmas muy serias, nuevamente igual, que crean su propia tribu de gente que sabe que normalmente las ideas de esta persona suelen ser sesudas, cuando las aplico me va bien. Y yo no lo sé, pero en el mundo de la digitalización, si se fijan, realmente están dándoles muchísima cobertura. En los últimos 4 o 5 meses están dedicándoles muchas páginas, porque han entendido que para España la digitalización es una asignatura pendiente. Entonces, como les diría, rigor intelectual, ¿no?
Bien, para terminar, Rosa, porque teníamos muchas preguntas, pero no podemos atenderlas seguramente todas, hemos tratado de resumirlas, pero hay 4 o 5 que en definitiva hacen referencia a lo mismo, hacen referencia a decir, bueno, tenemos a la presidenta de Siemens, una compañía importante en España, en un momento en el que en España están pasando o dejando de pasar cosas relevantes. ¿Cómo ves el momento de incertidumbre política? ¿Hasta qué punto frena la estrategia de compañías grandes como la vuestra? ¿Hasta qué punto es un freno a todo eso de lo que nos has estado hablando esta mañana? ¿Qué nos puede estar pasando? Bueno, pues ustedes, como yo, somos empresarios. ¿Y qué es lo que más nos asusta? La incertidumbre, ¿verdad? O sea, necesitamos, porque hacemos inversiones que normalmente no se pagan en 2 meses y no se pagan en años, saber cuáles van a ser las reglas de juego de los próximos años. Y entonces, pues nos encontramos, lo decía Ramón perfectamente, en un momento muy preocupante porque tenemos incertidumbre. Y al tener incertidumbre, pues estamos, por una parte, seguimos ejecutando porque nos damos cuenta de que si tenemos que ajustarnos al mundo, el mundo no para, no para, pero por otra parte, pues posiblemente no lo estemos haciendo a la velocidad tan rápida como deberíamos porque tenemos una cierta incertidumbre de cuáles van a ser las reglas de juego que nos van a rodear en el mercado más local, que es en España, ¿no? Entonces, pues, cómo no, yo creo que lo que necesitamos es, cuanto antes, tener las mayores de las certezas y saber, cuáles van a ser las leyes y los acuerdos que nos van a gobernar en los próximos años. Pues hemos de terminar. Rosa nos decía que le gustaba que en su empresa, en la relación con sus colaboradores, fluyera siempre la verdad. Pues la verdad es que eres ejemplo de muchas cosas. La verdad es que ha sido un placer y un lujo escucharte esta mañana. Y la verdad es que desde aquel 2005 en que te dimos el premio al mejor directivo, el jurado te concedió el premio al mejor directivo de AED, pues es un honor que formes parte de la tribu de CEDE. Muy bien, muchísimas pues, gracias y buenos días a todos. Gracias a todos y gracias por haber venido a estar esta mañana.